Pues muy buenas tardes, perdón, muy buenos días. Estamos hoy día a 9 de noviembre, día martes. Vamos a continuar con la materia que teníamos, que habíamos comenzado con derivada. Recuerden que la derivada es lo último que vamos a ver. En particular, ahora vamos a ver esta semana todo el proceso de derivada, reglas y cosas así. La próxima semana un poco de aplicación y después ya viene el certamen final del módulo y, y ahí se acaba. Para las personas que aprueben van a pasar el curso y las personas que reprueben, recuerden que tienen la opción de examen, si tienen de 3.5 hasta 3.9, perdón, de 3.5. Sí, de 3.5 a 3, sí, 3.5 a 3.9, sí. Ese examen. Y en el caso contrario, si reprueba el ramo, va a tener que tomarlo nuevamente hasta Navidad, más o menos. Ahí va a durar el módulo de recuperación. ¿Qué más? Los tests todavía no los reviso, ni siquiera los he comenzado a revisar, así que por lo tanto tampoco no subió la pauta y esas cosas porque no he tenido tiempo durante esta semana, pero apenas lo haga, le mandaré un correo para que vean sus notas. ¿Y qué más? Se me olvidaba una cosa más. Creo que eso, bueno, cuando me acuerde les voy a decir. El día jueves, hoy día estamos jueves, hoy día, ¿qué día es? Martes, ¿cierto? Sí, martes. Martes. ¿El jueves no tuvimos clase o sí tuvimos clase? Sí, el jueves tuvimos clase. Ahí comenzamos con las derivadas. Vamos a hacer un ejercicio más de sacar derivada por definición y después ya vamos a pasar la regla de derivaciones comunes y silvestres, que es lo que más vamos a ocupar en particular de las derivadas. Por ejemplo, vamos a hacer esta que tiene raíz y vamos a encontrar la derivada de esta función en el punto 4. Lo voy a hacer, como este va a ser como el único que voy a hacer hoy día, lo voy a hacer de las dos formas. Basta con una, pero simplemente para repasarlo. Entonces, la f de x es igual a 2 raíz de x con c igual a 4c. Entonces, el de la forma tradicional, la derivada en 4 de esta función, sería el límite cuando x tiende a 4 de f de x menos f de 4 partido x menos 4. En este caso sería entonces límite cuando x tiende a 4 de 2 raíz de x menos, cuando x vale 4 sería raíz cuadrada de 4, que es 2, y 2 por 2 son 4, partido por x menos 4. Siempre que usted haga una derivada y lo haga a través de este método, le va a quedar 0 dividido por 0, porque está diseñado de esa forma. O sea, si no le queda 0, es que algo hizo mal. Entonces, acá vamos a racionalizar, vamos a multiplicar arriba y abajo por este número, pero con los signos cambiados, o sea, 2 raíz de x más 4. Con esto nos quedaría arriba un binomio de diferencia, así que sería el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, y abajo queda x menos 4, 2 raíz de x más 4. Seguimos avanzando. Aquí nos quedaría 4x. Recordemos que el cuadrado se distribuye en el 2 y se distribuye en la raíz de x, menos 16. Todo esto partido por lo que está acá, x menos 4, 2 raíz de x más 4. Acá lo voy a hacer como un pequeño asterisco. El numerador se puede factorizar por 4 y nos quedaría x menos 4. La idea de esto es que se vaya
esta factorización con el x menos 4 de abajo. Entonces se nos va eso, y acá ya simplemente nos queda evaluar. Si evaluamos cuando x vale 4, aquí nos quedaría 4 dividido 4 más 4, o sea, 4 partido por 8, que sería 1 medio. Entonces, la derivada de la función 2 raíz de x cuando x vale 4 sería 1 medio. Este es a través de uno de los métodos. Ahora vamos a ocupar el otro, que deberíamos llegar a exactamente lo mismo. ¿Ya? Cópienlo, lo que están copiando ahí, ahí lo hacemos a través del otro método. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Entonces, a través del otro método, partimos igual, pero cambia acá el límite, porque aquí ocupamos h de f de 4 más h menos f de 4, partido todo esto por h. 4 más h es la función acá, pero evaluado cuando x vale 4 más h. Entonces aquí nos quedaría límite, cuando h tiende a 0, de 2 raíz de 4 más h, porque, insisto, esta x de aquí se cambia por 4 más h. Menos f de 4, que ya habíamos visto que era 4, partido todo esto por h. Al igual que el anterior, aquí tenemos que racionalizar. Multiplicamos por 2 raíz de 4 más h más 4, arriba y abajo. Y nos quedaría el límite cuando h tiende a 0, del primero al cuadrado, sería 4 factor de 4 más h, menos el segundo al cuadrado que ya habíamos visto que era 16. Multiplicamos todo acá. 4 por 4, me faltó el colocar esto acá, se me olvidó. Ahora sí, 4 por 4 son 16, más 4h menos 16, dividido todo esto aquí. Y acá nos pasa lo siguiente. El 16 con el 16 negativo se nos van. El 4h dividido por h se nos va la h. Y aquí ya nos queda simplemente evaluar. Arriba nos quedaría 4. Y abajo nos quedaría, cuando h tiende a 0, 2 por 2 serían 4 más 4. O sea, 1 medio igual que el anterior. Ojo, que en este tipo de ejercicios, en los polinómicos de acá, da lo mismo cuál se ocupa una a la otra, pero esta sería entonces la otra forma para llegar también que la derivada en ese punto vale 1 medio. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Y entonces, esto es una derivada por definición. Siempre cuando se pida derivar algo por definición, van a tener que usar alguno de estos dos formas. O con el límite cuando x tiende al punto, o el límite cuando h tiende al punto. O sea, tiende a 0. Ahora, las tablas de derivación
nacen de la siguiente premisa. Las funciones que son continuas, que son suaves, cómo se comportan en cada uno de sus puntos cuando se calcula una derivada. Y en particular, se toman este grupo de las derivadas más comunes o las que más se utilizan, y se calcula la derivada en cualquier punto, independiente del valor que tenga. Mientras esté dentro del dominio, se calcula cuál es su derivada. Entonces, nacen las siguientes cosas. De partida, el primero es, bueno, f de x y la derivada de x. Si una función es constante, por ejemplo, f de x es igual a 5, es igual a 3, es igual a cualquier número, recordemos que la derivada habla de variabilidad. Cuánto crece, cuánto decrece, o qué tan rápido sube o qué tan rápido baja. Pero una función que es constante no cambia en nada. Entonces, su derivada o su variación siempre va a ser 0. Entonces, cada vez que tengamos una derivada de una constante, su derivada va a ser 0. Las derivadas de x, cualquier variable que sea solamente la x, o sea, que está elevado a un número 1, su derivada va a valer 1. Y aquí con el siguiente paso voy a explicar por qué. Porque la generalización de x elevado a m, con m perteneciente a los reales menos el menos 1, perdón, el menos 1. No, en realidad aquí no hay problema. No, esto es para la integral. Me estaba confundiendo. Con m perteneciente a los reales, su derivada va a ser la siguiente. Baja el exponente, en este caso el valor m, y al exponente se le resta 1. Y esa es la derivada de esta función. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x es igual a 4x al cubo menos 2x a la cuarta, o sea, voy a ir bajando los grados, x al cuadrado, más 3x menos 5, y yo quiero calcular su derivada. Ojo, acá es en cualquier punto, o sea, en cualquier punto del dominio, si yo quiero saber su derivada, la derivada va a ser la siguiente. Baja el exponente, en este caso me quedaría 4 por 3, x elevado a 2, porque baja el exponente 3 y se le resta 1. Y recordemos que, como la derivada es un límite, las constantes que están afuera simplemente quedan afuera. Entonces, al final, la respuesta final en este caso sería 12x al cuadrado, porque se multiplica el 4 por el 3, menos 2 por el 2 que baja, y el exponente queda 1, lo voy a colocar, pero no es necesario, más 3 por x, recordemos que la derivada de x es 1, o sea, 3 por 1, menos 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. Así, la derivada acá sería 12x menos 4x, perdón, 12 cuadrado, más 3. Entonces, esta sería la derivada de la función en cualquiera de sus puntos. Volviendo al ejercicio anterior, era 2 raíz de x igual a 4, entonces, si f de x es 2 raíz de x, recordemos que raíz de x se puede escribir como x elevado a un medio. Entonces, esta estructura igual la puedo yo derivar usando esto. Baja el 2, baja el 1 medio, y al 1 medio se le resta 1. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. O sea, la derivada de esta función sería x, o bueno, 1 partido por raíz de x, en cualquier punto. Y, como el ejercicio anterior nos pedía evaluarlo en 4, la derivada de x, cuando x vale 4, perdón, sería 1 dividido raíz de 4
que efectivamente es 1/2. O sea, esta forma de calcular una derivada es bastante más rápida que hacer toda la estructura que hicimos anteriormente con los límites. Se dan cuenta, hice 3 pasos para ya descubrir cuánto vale la derivada de la función en el punto anterior, y en el otro, aplicando la definición por límite, fueron bastante más pasos. Por eso, insisto, esto es lo que más se ocupa en la práctica para calcular derivadas de una función, porque es bastante más rápido saber estas generalizaciones que se ocupan a través de las tablas, que aplicar la definición para cada punto que uno esté estudiando. Pero no deja de ser que lo anterior es como la base, y esto es como la evolución de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Se entendió? Más o menos. Pueden colocar un dedito arriba, un dedito abajo, hacer preguntas. Profe, ¿por qué quedó x elevado a menos 1 entre 2? Porque cuando ocupamos la regla de acá en rojo, baja el exponente y se le resta 1. En este caso, el exponente era 1/2. Por eso aparece el 1/2 acá, porque bajó este exponente, y 1/2 menos 1 da menos 1/2. ¿Quedó más claro, Carlos, o todavía no? Sí, profe, gracias. Y después, bueno, recordemos como el signo es negativo, significa que pasa al denominador, y por eso quedó 1 partido raíz de x. Yep. Entonces vamos a... Voy a borrarlo del lado acá. Vamos a seguir con esta tabla. La derivada del logaritmo natural, su derivada... La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. La exponencial es la única función que yo conozca, por lo menos, de que al derivarse sigue siendo la misma. O sea, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Y eso. Estas son las más comunes y que vamos a ocupar nosotros. Evidentemente, existen muchas más. En particular, por ejemplo, si ustedes buscan tablas de derivadas en libros o en internet, las tablas pueden ser páginas y páginas de fórmulas, pero en lo que nosotros nos atañe, en particular para todo lo que está pensado para ustedes, estas serían como las que más vamos a ocupar. ¿Qué les aconsejo? Que le sacan o sea, que lo copien en una hojita, lo que sea, y lo tengan siempre ahí al frente para ocuparlo de aquí en adelante, porque es lo que vamos a hacer. Aplicar todas estas fórmulas para calcular derivadas. Y lo último que me falta por ver ahora es ver la regla de la multiplicación y división. ¿Alcanzamos? Sí, ni un problema. Entonces, me faltaría regla de multiplicación y división. Sean dos funciones, f y g, dos funciones derivables. Entonces, si queremos calcular cuánto es la derivada
de la multiplicación de estas dos funciones, o sea, la derivada de f de x por g de x, su derivada va a ser la siguiente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y esta es la regla de la multiplicación. La paso a explicar ahora. Un ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, que es igual a 3x cuadrado más 5, y g de x, que va a ser el logaritmo natural de x más x al cubo. Entonces, la multiplicación de estas dos funciones es simplemente esto. Y la derivada de lo anterior va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Ya? Voy a dejar ahí para que lo copien y ahí lo continúo. Yep. Entonces, la derivada del primero sería 3 por 2, porque el exponente de acá baja, y 2 menos 1 es 1, más 5. Aquí queda tal cual porque este no se toca. Este no se toca. Y acá nos quedaría la derivada del logaritmo natural, que si vemos la tabla es 1 partido por x, más la derivada de x al cubo, que sería baja el exponente 3, y al exponente 3 se le resta 1, entonces sería 2. Entonces, esta sería la derivada de esta función. Entonces, sería 6x más 5, logaritmo natural de x más x al cubo, más 3x cuadrado más 5, y aquí ya no hay mucho más que hacer. 1 partido por x más 3x al cuadrado. Entonces, esa sería la derivada en cualquier punto donde exista evidentemente la función f de x por g de x. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Y la siguiente, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar esto? La siguiente es la regla de la división.
que va a corresponder a lo siguiente. Al igual que el anterior, tenemos una función f y una función g que son derivables, y vamos a calcular su derivada de dado la división. En el caso particular corresponde a lo siguiente. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, a diferencia que pasa con la de multiplicación que suma, acá es resta, el primero por el segundo derivado. Todo esto dividido por el segundo al cuadrado. Entonces, esta sería la regla de la división. Entonces, un ejemplo, tenemos 3x cuadrado más 5 partido logaritmo natural de x. Su derivada sería la derivada de 3x cuadrado más 5 por logaritmo natural de x menos 3x cuadrado más 5 por la derivada de logaritmo natural. Todo esto dividido por logaritmo natural de x al cuadrado. Hacemos los cálculos. Aquí nos quedaría el 3 por 2 por x elevado a 1 más 0, porque la derivada de una constante es 0. Todo esto queda tal cual. X cuadrado más 5 por la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido por x. Todo esto dividido logaritmo natural de x al cuadrado. Y acá nos quedaría 3 por 2 son 6. Logaritmo natural de x menos 3x cuadrado más 5 por 1 partido por x. Y hasta ahí quedaría porque no habría mucho más que se pueda hacer. Ojo, que a nuestro, o sea, por lo menos lo que vamos a ver esta semana, no nos interesa mucho la reducción después de aplicar las reglas, porque lo que estamos aprendiendo simplemente es derivar, así como un concepto súper abstracto. O sea, tenemos una función cualquiera y vamos a calcular cuál es su variación en cualquier punto. Ya la próxima semana, cuando empecemos a ver ejercicios más aplicados, ahí sí nos van a interesar qué sucede con esta función que estoy derivando en ciertos puntos. O sea, van a haber puntos que son importantes. Esos puntos se van a llamar puntos críticos, porque la función, si nosotros estamos calculando su variación, queremos ver cuánto es su variación máxima o su variación mínima, o dónde hay un punto de quiebre, o sea, dónde algo pasó a estar subiendo y después empieza a bajar. Entonces, todo eso se analiza después desde la derivada, cómo se comporta esta función. Pero ahora, en este caso, que quede así, no interesa. Lo único que nos importa es cómo se deriva, si aplicamos bien los pasos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso. Mañana vamos a continuar. Yo creo ya haciendo solamente ejercicios de encontrar la derivada y ese tipo de cosas, porque por lo menos en cuanto a materia ya acabamos esta semana de ver como la materia dura de la guía. O sea, ahora nos falta hacer ejercicios, ejercicios y más ejercicios. ¿Dudas, consultas? Vamos a mover el silencio, es un no, profesor, está todo súper claro. Así que eso. Gracias, Fernanda y Diego. Que estén muy bien, que les vaya muy bien en su clase de mañana, los que puedan asistir. Y eso. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.